Paten la cabeza porque el triunfo se lo llevan ellos. Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Impacto Latino Tropi 105.5. Iniciamos como debe ser, ¿verdad que sí? Saludos, mi May. Muy buenas y santas tardes, hijo querido. Después de darnos la oportunidad de estar aquí con usted y su radio audiencia. Yo sé que el trajín que hay. Su radio audiencia. Aunque la veo muy feliz, la veo una cara muy contenta, muy alegre, ¿verdad? Qué chévere. El amor habla. Verdad. Llegaron mis peluches. Qué bueno. Pablo, saludos. Sí, hermano, primero darte las gracias nuevamente por el espacio que siempre nos has brindado aquí en la isla de San Martín y a todos tus radios escuchas y radios oyentes, ¿no? Y radionautas que mediante las redes nos escuchan. Excelentemente satisfecho con un trabajo en equipo que ha rendido frutos y que hoy el dominicano que reside en la isla de San Martín podrá disfrutar a plenitud este domingo 28 a las 6 de la tarde, que es la apertura. Bien, Lucas, el hombre que tiene que ver con el basquetbol de frente, ¿verdad que Lucas es entrenador? Lucas, dígame usted, saludos y buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme usted. Bueno, quiero darle las gracias. Sí, está bien, lo escucho bien. Sí, Adelante. quiero darle las gracias al público que nos está escuchando. Estamos tratando de estructurar uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con mucho sacrificio, pero para que la fanaticada quede complacida con el trabajo que estamos haciendo. Qué bueno. Mira, es interesante, después de 2 años sin haber participado, hubo una situación que no se dio el equipo y en la otra no vinieron ustedes, no se jugó. Después de 2 años vuelven ustedes, se enfrentan a por lo menos a 8 equipos, 9 equipos en esta ocasión. Doña Mayra, ¿qué tal ha sido toda esta preparatoria? Como dice el eslogan de ustedes, o de nosotros, debo decir así, de nosotros, el regreso de los quiqueyanos. ¿Qué tal ha sido toda esta organización para que estos jóvenes profesionales de basquetbol estén con nosotros nuevamente? Bueno, después de darle gracias a Dios, primero, a un equipo del cual usted también es parte de una directiva, sí. Que con el esfuerzo, el amor y la responsabilidad que tenemos de traer a nuestro equipo como un buen producto a representar la República Dominicana en San Martín. Y el triunfo es nuestro. Qué bueno. ¿Cómo es? El triunfo es nuestro. Eso, que se sienta eso, que se sienta eso. Que se sienta eso. Pues, ¿cómo usted ve la expectativa de la gente afuera, la gente en la espera, ya la llegada de los muchachos? En ese mismo orden, nosotros hemos estado trabajando en actividades que podemos decir calentamiento, para informarle y hacerle sentir a la comunidad, especialmente la dominicana, pero a la comunidad de San Martín en general, porque son muchos los que nos acompañan y apoyan y les gusta nuestro equipo, que hemos ido haciendo actividades como calentamiento de anuncio de la llegada de los quisqueyanos a San Martín. Muy positiva cada actividad que hemos tenido y hoy la gran garabía en la gran bienvenida de los quisqueyanos en San Martín. Qué bueno. Positivo. Color de rosa. ¿La victoria de quién? De nosotros. Pablo, ¿qué tal ha sido el apoyo? Como siempre, el apoyo, la gente ha apoyado, la gente ha estado presente, la gente ha estado pendiente de lo que es el torneo. Sí. El dominicano lo cuestionan. Sí, realmente quiero ser honesto. Como parte de la directiva, esto ha sido un engranaje fenomenal, un apoyo entre todo lo que es la directiva, el seguimiento que se le ha dado. Pero en lo que me compete a mí dentro de la directiva, ha sido bien positiva, ya que hemos querido cambiar la temática. La presentamos a la mesa, la temática fue acogida por ustedes, debo decir, como parte de los quisqueyanos, de que queríamos hacer algo diferente, traer un producto, más no aceptar donaciones ni andar pidiendo. Nosotros convertimos los quisqueyanos en un producto de nuestra tierra dominicana, pero con asiento en San Martín. Los quisqueyanos ya es un producto.
Nosotros no aceptamos donaciones. Nosotros queremos compartir con los ciudadanos lo siguiente. Tú tienes tu empresa, tú te acercas a nosotros te ofrecemos un producto y está dentro de tus capacidades económicas adquirir o una valla con nosotros para anunciarte dentro del evento, o que tu logo aparezca en uno de las vestimentas para generalizar. Son 3 vestimentas, los 2 uniformes, lo de calentamiento, toallas. Y las toallas también. Y ha sido un éxito, lo han visto con buenos ojos porque hemos saturado algunas asociaciones que dame un $10, que dame un $20. Yo quise desaparecer eso dentro de, perdón que utilicé yo, que no debería hacer. No, pero tú hiciste la propuesta, sí. Yo traje la propuesta a la mesa, fue acogida y apoyada por todos ustedes. Sí, claro. Perdón en esa parte que dije yo, no se usa. Pero quisimos hacerlo diferente. No queremos saturar ya al dominicano, sino ofrecer un producto, y fue muy acogido y aceptado por todos los empresarios, pequeños, medianos, salones de uña. Estoy sorprendido, o estamos sorprendidos por el gran apoyo que han manifestado, apoyando este equipo que siempre ha sido el original y que viene a dar un resultado original. Porque el triunfo es de nosotros. Lucas, usted que sabe de lo que es el balón y lo que es el canasto, los muchachos, ¿cómo están? Piedra. Están piedra, están positivos. Ellos se fueron con una espinita de la anterior y ahora venimos. Tenemos enfocado en lo que es el torneo y darle ese triunfo a la fanaticada. Están positivos y tenemos nuevos valores. 4 refuerzos más que se agregan a la lista, que van a ser de sorpresa. Muy bien. Sánchez, Super Sánchez. Sánchez tiene aquí una fanaticada grande, Sánchez, usted, ¿verdad? Tú sabes que nos comentaba un amigo, antes de ustedes salir, nos comentaba un amigo que venía con ustedes, y dice, bueno, si es por el tamaño... tienen el hijo Suriel. Sí, si es por el tamaño, usted estaba ahí. Sí, claro. Si es por el tamaño, tienen el campeonato hecho. Y dice Lucas, bueno, nada más un chiquito. Y dice Lucas, bueno, ese chiquito sí rinde por los grandes. Sánchez, cuéntame, ¿cómo estás? Una pequeña anécdota antes de que entre Sánchez. Sí, allá, una pequeña anécdota que nos pasó cuando estaban abordando el avión. Dijeron varios pasajeros, se pronunciaron en cuanto, pero esos jugadores no van a caber en el avión, hay que agregarle una segunda planta. Y todos para entrar en el avión tenían que curvarse para poder entrar y ocupar su asiento, y se nos permitió la azafata a que todos pudieran doblar las rodillas hacia el pasillo. Hacia el pasillo, exactamente. Sánchez, ¿cómo estás después de unos años, 2 años sin medir a la isla? ¿Cómo está esa positividad? ¿Cómo están esos tiros? No, primeramente buenas tardes y agradecerle a Dios primeramente y a ustedes los quiqueyanos por traernos aquí otra vez. Tenemos 2 años con esa espina. Yo principalmente la tengo en el corazón porque me fui mal, me fui muy dolido. Como incompleto. Exacto, me fui dolido y realmente soy una persona muy orgullosa y sentimental. Soy de la persona que no le gusta perder y menos con trampa. Este año vinimos con otra actitud, otra vibra positiva que no la tuvimos el año que vinimos. Somos un equipo muy diferente, somos más amigables y tenemos más engranaje. Hay más jugadores que son mejores que los que vinimos el año pasado. Pero eso no nos quita que tenemos que hacer sacrificios para lograr lo que nosotros vinimos a buscar, para los quiqueyanos. Qué bueno, sabroso. Dímelo entonces, Chechelo brinca, brinca. Yo lo veo a Chechelo como un canguro, brinca y pico. Chechelo, cuéntame, ¿cómo está tu espíritu? Primeramente yo también le doy gracias a Dios porque nos trajo aquí y a los quiqueyanos que siempre hacen el esfuerzo, ¿sabes? De permitir nosotros. Ya yo he venido 4 veces con esta y yo me siento, ¿sabes? Muy como... ¿Tú te encuentras San Martín? Me siento como muy orgulloso cada vez que vengo aquí como de representar, porque ellos hacen un esfuerzo de traernos aquí, un trato que nos dan, que eso es algo que uno lo aprecia más que lo que sea. ¿Tú me entiendes? Cada vez que yo vengo aquí yo me siento como en familia, me siento que me tratan bien, ¿me entiendes? Entonces nosotros lo que vinimos es a darlo todo, para ganar. Nosotros no tenemos espinita, como dice Edison, de hace 2 años, y nosotros no queremos perder, nosotros nos reunimos y nosotros hablamos nada más de ganar, nosotros no hablamos de más nada, nosotros no queremos ni checha ni nada raro, nosotros lo que vinimos fue a ganar, ¿me entiendes? Pero nada, nosotros tenemos un equipo, como estaba diciendo, que para mí el equipo está mejor que todos los años.
Lo es mejor, el equipo, toditos son buenos, nos conocemos toditos desde allá, hemos jugado torneos juntos, tú sabes. Y con hay una buena combinación. Hay una buena Sí, química, vibra. una cosa, ¿entiendes? Entonces ellos saben también, los muchachos, que aquí no se vino a buscar de que liderazgo, de que fulano es más mejor que el otro, que fulano... No, aquí el que está jugando bien es el que va a hacer la cosa y cada quien va a aportar lo que pueda, ¿me entiendes? Y nada, y a pedirle también a los fanáticos y a los quiqueyanos que ellos no nos dejan solo ahí adentro, siempre ellos vienen a apoyarnos, yo no tengo ni que decirle mucho porque ellos van, pero que cuenten con nosotros, que nosotros vamos a ir a ganar con Dios delante. Me gustaría, Sánchez, ahora que tú invitas así como Chechelo, que invite a tu fanaticada. No, ellos saben que eso es lo que me gusta. Ellos saben. Y a nosotros también nos gusta ese calor de nuestro dominicano, de nuestro quiqueyano. Que cueste lo que cueste, que esté trabajando, que pida un permiso, que haga como mi abuela a veces que se enferma para no ir al trabajo, para quedarse haciendo lo de ella, pero que vayan a apoyar. Y tiene que, no vamos a hacer quedar mal. y tiene que tener cuidado, que diga que lo coge el nieto el teléfono. Aló, sí. ¿Y tu abuela? No, ella dice que no, que está enferma, que no va a trabajar. Pablo, ¿cómo la gente, el sketch, el calendario? Mira, hasta el momento, debido a que todavía la directiva nos manifestó hoy de que no han llegado los equipos por retraso de vuelo y eso, no pueden preparar el roster de lo que va a ser la apertura este domingo. Pero sí, la apertura está confirmada. Lo que no hemos todavía tenido la información o se nos ha suministrado de las horas de los juegos. Las horas de los juegos, si Dominicana va a abrir o si Dominicana será el último juego. Lo que sí yo quiero invitar nuevamente, como los muchachos lo hicieron ya, es toda la fanaticada dominicana, todo el que simpatice por este equipo profesional que se dará cita este domingo en el Auditorium Deportivo, como siempre usan de referencia, frente al Coquero. ¿A qué hora? Estarán ahí. La apertura comienza a las 6 de la tarde. Pero la directiva, vuelvo y repito, nosotros somos parte de lo que es ese torneo, pero no tenemos el control de manejar los horarios. Eso lo sabrán ellos y nos lo suministrarán al tiempo correspondiente. Por aquí sí, claro. Y se va a estar anunciando por aquí por la radio y así usted se podrá dar cita. Llegue temprano porque hay una banda. Ya están los timbales, los cencerros, ya los muchachos prepararon corneta y todo eso. Ese furor que le transmite la fanaticada a los muchachos, que los llena de energía, nosotros lo necesitamos. Que este año vengan con más fuerza, con más energía, que le transmitamos a todos como dominicanos, que llevamos esa bandera tricolor. En la parte de la rojo, cabeza, azul y blanco, como dice el merengue, en la cabeza y en el corazón, que se lo transmitan a los muchachos, porque ellos realmente lo necesitan y van a dar el todo por el todo para llevarse la corona este año nuevamente. Muy bien, bueno, y ya finalmente, doña Mayra, yo quisiera que usted ahora pues invitara a toda la gente a soportar este equipo, a soportar a los quiqueyanos, a darle ese ánimo, esa alegría que necesitan los muchachos, porque cuando ellos miran para esa grada, que la ven llena y escuchan la música, escuchan esos timbales, pues ahí es que viene la adrenalina, ahí es que viene la emoción. Pues daría una palabra de usted para invitar a esa fanaticada. En ese orden, con el mejor de los gustos, invito a la comunidad a asistir como siempre, porque solo no llega nadie y juntos somos más. Y no solo fuertes, sino que a los peluches especialmente aquí presentes hay que cantarle, que digan, ahora es. Ahora es. Y si quieren que ganemos a Sánchez especialmente y a los demás, hay que decirle, ahora es. Ahora, y el triunfo es nuestro, de nosotros. Ya, eso es así. Así que una invitación a la comunidad en general de San Martín, que diferentes naciones nos acompañan. Y como siempre, si lo hemos llenado de más, ahora será más lleno todavía. Qué bueno, qué bueno. Cuento con eso. Qué bueno. I said Mira, thank you, Julia Copy for that's the Pero algo muy importante, no podemos irnos sin agradecer a todo el dominicano que durante el proceso nos acompañó, a todo el que compró
un barbecue de lo que nosotros hicimos, a todo el que nos compró un boleto de rifas. Esto es un esfuerzo de todos. Gracias, comunidad dominicana, por ese apoyo. Siempre estuvo lleno, vendimos bastante barbecue, vendimos bastante boletos. A todo el que, por razones de la radio, que no podemos decir las promociones aquí porque todos deben de entender eso, a todo el que compró una valla para que esto fuera posible. Esto es una tarea que sin ustedes esto no se había podido lograr. De parte de los quisqueyanos, a todo el que hizo con un granito de arena su aporte, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por estar acá conmigo en Impacto Latino, por acá por Tropi 105.5, Sonido del Caribe. Esperamos que sí, porque realmente el triunfo es de nosotros. Así que buenas tardes y gracias por estar, como dice Yamaira, por estar, ¿cómo es? Por estar, por seguir, por ser. ¿Cómo es? Gracias a Dios por dármelos. Ajá. Y a usted por ser y estar. Por ser y estar. Señores, esto es Tropi 105.5, Impacto Latino, el líder de las tardes. This is PJM1.